Buenos días, alumnos del tercer grado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación integral con el tema la coma enumerativa y vocativa. Alumnos, en estos momentos, por favor, escriban presente para su respectiva asistencia. Bien, alumnos, entonces procedemos a nuestro tema. A ver, chicos, empezamos leyendo el siguiente diálogo. A ver, chicos, como observamos en esta imagen, en el primer diálogo, que es la niña, dice, mamá, pronto será mi cumpleaños. Ella le responde, tenemos que preparar las invitaciones, el lugar, la decoración, el show. Esos 3 puntos suspensivos quiere decir que continúan, ¿no? Que hay más cosas para preparar, ¿no? A ver, chicos, como ustedes podrán observar en este diálogo, en este primer diálogo, ¿no? Dice, mamá. ¿Qué encontramos después de la palabra mamá? A ver, ¿qué habrá ahí después de la palabra mamá? A ver, dime, Sayuri Poclín. Tu audio, Sayuri. Miss, es una coma. Muy bien, es una coma, ¿verdad? Ustedes conocen cuál es una coma. A ver, si nosotros observamos la palabra mamá, ¿a quién estamos haciendo referencia cuando decimos mamá? Dime, Christopher Viñas. Tu audio, Christopher. Buenos días, Miss. Buen día, hijo. ¿A quién a quién nos referimos cuando decimos mamá? A nuestra madre. Ya, pero ¿tu mamá qué es? ¿Es un animal? ¿Es una cosa? ¿Qué es? Es una persona, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando decimos mamá, nos estamos refiriendo a una persona, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que en este diálogo, después de nombrar a esta palabra mamá, hay una coma. Ya eso lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y por otro lado, tenemos en el siguiente lado, donde la mamá le responde, tenemos que preparar las invitaciones. Hay una coma también. El lugar, coma. La decoración, coma, el show, ¿cierto? También estas palabras están separadas por coma. Pero como ustedes podrán observar, en esta parte estamos dando una enumeración, ¿cierto? Estamos enumerando sobre todos los preparativos que va a preparar esta mamá para su cumpleaños de su niña, ¿verdad? En este caso está enumerando y después de una enumeración se escribe coma. También más adelante ya vamos a explicar para que ustedes puedan entender. Ahora sí, chicos, vamos a ver en primer lugar qué es la coma. A ver, para los niños que todavía aún no conocen, ¿ya? La coma, chicos, es un signo de puntuación que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. A ver, chicos, la coma es un signo de puntuación, ¿verdad? Es un signo de puntuación. Y nos dice que representa una pausa más breve que la del punto. Cuando nosotros leemos en una oración o en un texto,
recordemos que tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo no hago la pausa cuando hay una coma? ¿Qué pasaría? De hecho, la oración o el texto no tendría sentido, ¿verdad? Entonces voy a leer y no voy a entender lo que quiere decir el texto o la oración. Entonces, es una pausa más breve que la del punto. ¿Qué quiere decir? Que en el punto, si hay un punto y seguido o punto y aparte, voy a hacer una pausa mayor. Y en la coma, una pausa menor que la del punto, o sea, menos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y recuerden que este signo que ustedes observan aquí de color negro, esa es la coma. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen varias clases de coma, chicos, pero el día de hoy solamente voy a ver dos, que es la coma enumerativa y la coma vocativa. Solamente voy a ver dos el día de hoy, que son las más importantes, ¿no? Y ya después vamos a ver los demás tipos de coma. ¿Ya? El día de hoy solamente dos, enumerativa y vocativa. Vamos a ver qué es la coma enumerativa y para qué se usa esta coma. A ver, por favor, escuchen y tomen mucha atención a la explicación. La coma enumerativa se utiliza para separar los elementos de una lista. La marca gráfica, que es lo que yo les indicaba, que ese es el signo, ¿no?, de la coma. Indica que se debe realizar una pausa breve en la lectura y se escribe como su nombre lo indica, siempre que se enumera algo, excepto antes de alguna conjunción y, o, u. ¿Qué quiere decir, profesora? Quiere decir que cuando nosotros mencionamos una enumeración y para dar término a la oración utilizamos la conjunción y. Quiere decir que cuando escribimos y ya no vamos a utilizar la coma. Al igual si terminamos o, u. Veamos algunos ejemplos para que ustedes me puedan entender. A ver, chicos, en los siguientes ejemplos, por favor. Dice, mi mamá puso en el frutero plátanos, coma, manzanas, coma, peras y naranjas. A ver, ustedes están observando que encontramos la conjunción y. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros damos por terminada la oración, tenemos que escribir y, pero ya no vamos a escribir la coma. Como ustedes podrán darse cuenta, ya no estoy escribiendo coma. Ahí ya no va coma cuando nosotros vamos a terminar la oración, sobre todo dándole la conjunción y. Si nosotros volvemos a leer, mi mamá puso en el frutero plátanos, coma, estoy enumerando. Manzanas, coma, peras y naranjas. Ya no vamos a colocar coma cuando escribimos la conjunción y, porque ya estamos dando por terminada la oración. Ejemplo número 2. Para preparar la pizza necesitamos masa, coma, salsa de tomate, coma, queso, coma, champiñones y salame, ¿no? Entonces, también aquí, en este caso, estamos utilizando la conjunción y para dar por término a la oración. ¿Ya? Siguiente oración. Martina, coma, Rodrigo, coma, Jorge e Isabel expondrán conmigo sobre la noticia. En este caso estamos utilizando la conjunción e, ¿verdad? ¿Por qué, profesora, no iría la conjunción y? A ver, tendría coherencia si yo digo Martina, coma, Rodrigo, coma, Jorge y Isabel.
A ver, hay mucha redundancia en ese caso, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que colocar la conjunción E. Martina, Rodrigo, Jorge, Isabel expondrán conmigo sobre la noticia. Ahí estamos hablando de la conjunción E. Tampoco podemos colocarle coma. Siguiente ejercicio. Yo prefiero tomar manzanilla, coma, muña, coma, eucalipto o menta. Tampoco, chicos, puedo colocarle coma al término de esta enumeración porque encontramos la conjunción O. Siguiente. Los animales carnívoros son león, tigre, puma. Ustedes podrán observar león, coma, tigre, coma, puma, coma, etcétera. A ver, chicos, cuando nosotros encontramos esta palabra, cuando damos por terminada la oración con esta palabrita, etcétera, y estamos enumerando, aquí sí se escribe la coma, pero solamente cuando escribimos etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque la palabra etcétera indica que todavía hay más animales carnívoros que voy a seguir mencionando. ¿Cierto? León, coma, tigre, coma, puma, coma, etcétera. En este caso, cuando encontramos, vamos a escribir la palabra etcétera, sí va a ir la coma. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí para poder avanzar con respecto a la coma enumerativa? Dime, Jesús. ¿Me escucha? Sí, te escucho, hijo, dime. Ah, no, levanté la mano porque se veía cuando comenzó, se veía todo silencioso. Ya, dime, Luana. O sea, ¿me podría explicar el tema de cuando se utiliza para separar los elementos de una lista? Eso no lo entendí muy bien. Ya. A ver, para todos. Cuando dice se utiliza para separar los elementos de una lista, cuando tú vas a mencionar, vas a nombrar. Por ejemplo, si tú dices, mis mejores amigas son, ¿no? De repente, quizás. Sayuri, Sayumi, Sayuri, coma, Sayumi, coma, ¿verdad? Comienzas a enumerar esos elementos de cuáles son tus amigas. O de repente dices, mi mamá se fue al mercado y compró arroz, coma, azúcar, coma, leche, coma, fruta, coma, etcétera. Ahí estamos nombrando, estamos enumerando los elementos. Porque en una enumeración vamos, como dice la palabra, a enumerar. Vamos a nombrar los elementos que voy a mencionar. ¿No? Como decía en el diálogo, ¿no? Prepararé las invitaciones, coma, ¿qué más? De repente compraré una piñata, coma, prepararé una torta, coma, empiezo a enumerar cada conjunto de elementos de acuerdo a la oración, en este caso, que está propuesta en este caso, ¿no? A eso se refiere cuando nosotros enumeramos elementos. De repente dice, mis cursos favoritos son matemática, coma, inglés, coma. Estás mencionando, vas a enumerar, vas a nombrar todos los elementos con respecto a los cursos que más te agradan. A eso decimos enumeración. Pero así como hay unas reglas, en otros, por ejemplo, en las reglas del uso de BV, también en la coma enumerativa hay unas reglas. Y esas reglas son que cuando terminemos con la conjunción I, E, O U, no podemos escribir coma. Ahí nomás cerramos con la palabra anterior, hasta ahí nomás quedamos con la coma. Porque si escribimos I, ya no vamos a escribir ahí coma.
a excepción de la palabra etcétera, cuando ya terminamos coma, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que vamos a continuar mencionando los elementos que continúan, ¿cierto? Y ya para ya no colocar todos, porque son muy amplios los elementos, escribimos la palabra etcétera. ¿Quedó claro, Luana? Muy bien. Sayuri. No entendí lo de la coma enumerativa. Lo acabo de explicar ahorita con lo que su compañera Luana acaba de preguntar. Dime, Sayumi. ¿Me puede explicar los ejemplos de la coma numerativa? Ya, también lo acabo de explicar ahorita también dentro de los ejemplos de Luana cuando decía, mi mamá fue a comprar arroz, azúcar, leche, o de repente mis cursos favoritos son matemática, coma, inglés, coma, religión, coma, etcétera. O si le quiero dar la terminación y, entonces sería y comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo uso de la coma enumerativa. Chicos, cuando vamos a hablar de la coma enumerativa, porque vas a enumerar, y si se te presenta algún texto donde te dice que vas a colocar la coma enumerativa, tú tienes que leerla para poder diferenciar cuál es la coma enumerativa y a dónde voy a colocar la coma enumerativa. Más adelante vamos a ver esos ejercicios, no se preocupen, chicos, por favor. ¿Ya? Ana Yelsi. Tu audio, Ana Yelsi, por favor. Miss, no entendí qué es una coma. La coma se utiliza, es un signo de puntuación que lo vas a encontrar en cualquier texto, en cualquier lectura o quizás en alguna oración. Es un signo de puntuación que nos indica que dentro de una lectura debemos hacer una pausa breve. Esa es la coma enumerativa. La coma en sí es la coma, pero dentro de las clases de coma hay dos, la coma enumerativa y la coma vocativa, que vamos a verla más adelante. Como les dije en el inicio, hay más tipos de comas, más clases de coma, pero el día de hoy solo vamos a ver dos, que es la enumerativa y la vocativa. Nada más. Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos. Ahora, cuando hablamos de la coma vocativa, a ver chicos, vocativa, ¿han escuchado un poco la palabra vocativa o vocativo? ¿Verdad? Quizás algunos lo han escuchado anteriormente cuando les han enseñado a escribir una carta, ¿cierto? Una parte de la carta es donde dice el vocativo. El vocativo es a la persona a quién le vas a escribir la carta. Cuando dices querida mamá, querida hermana, estimado profesor, señora directora, ¿cierto? Cuando escribimos una carta estamos hablando de esa partecita del vocativo. Entonces, en primer lugar, el vocativo se hace mención a la persona. Cuando hablamos de vocativo, yo puedo decir, Luana, coma, cierra la puerta. Estoy mencionando a Luana, pero también me refiero, si es que yo digo profesor o profesora, ¿cierto? Profesora, coma, haré mi tarea mañana. O si digo niño, coma, ten cuidado, te vayas a golpear. Cuando yo hago mención a este tipo de vocativos, estoy hablando
de la coma vocativa. Cuando hacemos mención a una persona. Vamos a ver para que ustedes puedan entender. Dice, la coma vocativa se utiliza para separar la palabra o palabras con las que nos dirigimos a una o varias personas. Es lo que yo les decía, chicos. Cuando nos dirigimos a una persona, ¿cierto? Ya sea profesor, niño, abuelo, compañero, compañera, etcétera, nos referimos a una persona, ¿verdad? Entonces, al referirnos a una persona, nos dice que estamos hablando de una coma vocativa. ¿Cuál es el propósito de esta coma? Es captar la atención hacia lo que va a decirse. Es decir, es un recurso enfático. ¿Por qué? Porque cuando tú mencionas el nombre de la persona o a la persona a quien te refieres, lo vas a enfatizar, ¿cierto? Va a llamar la atención. Suelen utilizarse en discursos, en diálogos, en saludos. Como yo les mencionaba anteriormente, que también lo encontramos cuando nosotros realizamos una carta, ¿cierto? Decimos querida tía, estimada tía, a la persona a quien nos referimos. A eso hablamos de la coma vocativa. Pero para su mejor entendimiento, chicos, yo quiero explicarles dentro de los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a ver, si como tú podrás darte cuenta, en el primer ejemplo tenemos el nombre Rafaela. Rafaela, coma, miren cómo estamos escribiendo la coma porque estamos mencionando el nombre de esta persona. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Rafaela. Rafaela, coma, tu trabajo quedó hermoso. Tu trabajo quedó hermoso. Entonces, cuando yo hablo de Rafaela, miren, ¿qué pasaría si yo no le coloco la coma? Si yo, a ver, imagínense, chicos, por un momento que aquí, en esta parte, no le coloco la coma. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si yo no le coloco la coma en este momento? A ver, ¿quién me puede decir qué pasaría? Dime, te escucho. Ya. ¿Qué pasaría? A ver, dime, Sayumi. No tendría sentido. No tendría, a ver, podrías leer, hija, si no estaría la coma, a ver, haz como si no existiera la coma. ¿Puedes leerla, por favor? Rafaela, tu trabajo quedó hermoso. Rafaela, tu trabajo quedó hermoso, dices, ¿no? Entonces, si tú le quitas la coma, va a sonar de esa forma. Pero a ver, dale la entonación y la pausa de vida a esta oración, Sayumi. ¿Con la coma, Miss? Sí, con la coma. Rafaela, tu trabajo quedó hermoso. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Cómo es totalmente diferente si la coma no existiera, ¿cierto? Entonces, muy bien, Sayumi, gracias. Una de las reglas, ¿no? En este caso que nos dice es que la coma vocativa hace mención a una persona, o sea, al vocativo, ¿cierto? Rafaela, tu trabajo quedó hermoso. En este caso, chicos, no siempre va a ir la coma así como en el primer ejemplo. Puede ir en medio, ¿no? Entre medio o de repente quizás después de la segunda palabra o después de la tercera palabra, según el sentido de la oración. En este caso sí hay una coma, ¿no? Después de mencionar al vocativo, ¿cierto? Tu trabajo quedó hermoso. Segunda oración. Estimados compañeros, nos hemos reunido hoy para, continúa, ¿cierto? Quiere decir que continúa, de repente se están reuniendo para dialogar sobre su trabajo, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué, profesora, aquí escribo la coma? Porque alguien me podrá decir, Miss, pero no hay un nombre, no dice Juana, no dice Juan, no dice Mario. Pero hay una palabrita que dice estimados compañeros.
compañeros. Esta palabrita compañeros, estoy haciendo referencia a una persona. Estoy haciendo referencia a una persona, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de compañeros, me estoy refiriendo, si yo les digo, o Sayumi dice, estimados compañeros, mañana los invito a mi cumpleaños. ¿A quién se está refiriendo? A todos ustedes, ¿verdad? Se refiere a todos ustedes. Y ustedes son personas, ¿verdad? Entonces, aquí yo debo colocar coma porque me estoy refiriendo a personas. Estimados compañeros, nos hemos reunido hoy para, ¿no? Siguiente oración. Ordena tu habitación, Mariela. ¿Verdad? Ordena tu habitación, coma, Mariela. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo referencia o estoy nombrando a Mariela. Siguiente oración. Hola, Mario. Hola, Mario. ¿No? Coloco la coma porque estoy refiriéndome ¿a quién? A Mario. Por eso llamamos coma vocativa, porque hay un vocativo, hay un nombre. Papá, ¿sabes dónde están mis otros colores? Al mencionar la palabra papá, como en el diálogo que mencionábamos mamá, por eso le preguntaba a Christopher, mamá, ¿qué es? Es una persona. Papá, ¿qué es? Es una persona. Cada vez que nosotros mencionamos o nos dirigimos a una persona, no específicamente quizás con el nombre, pero se refiere a una persona, de repente amiga, amigo, compañero, profesor, tía, tío, abuelo, etcétera, estamos haciendo mención a una persona. Y la coma se va a colocar cuando hacemos mención a esta persona, cuando estamos haciendo mención al vocativo. ¿No? Papá, ¿sabes dónde están mis otros colores? A pesar que después de papá hay signo de interrogación, ¿cierto? También fuera del signo se coloca donde dice papá, coma. Al igual como ustedes podrán observar, hola Mario, está entre signos de exclamación o signos de admiración, pero eso no impide que yo pueda colocar la coma porque está mencionando, ¿no?, a la persona. ¿Cuál es la diferencia entre una coma enumerativa y una coma vocativa? Que la coma enumerativa va a enumerar los elementos y lo voy a separar por comas. Porque en una enumerativa van a encontrar 3, 4 elementos, 5 elementos, 6 elementos, etc. En la vocativa vamos a hacer mención a una persona. Nos vamos a dirigir a una persona y ahí es donde yo debo colocar la coma. Aquí no estoy enumerando como en la enumerativa. Esa es la gran diferencia entre enumerativa y vocativa. ¿Ok, chicos? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Dime, Sayumi. ¿Alguna pregunta, hija? ¿Qué pregunta? No, ninguna pregunta. Ah, ya. Luciana de la Torre, Castillo. No, claro, y también aún así cuando estuvo enfermo, ¿no es cierto? Porque él tuvo una enfermedad. Porque Dime, Luciana. Sí, Miss. Te escucho, hija. ¿Alguna pregunta? No, Miss, es que quería participar. Ah, ya. Ya ahorita viene la participación, no se preocupen, chicos. Luana. Miss, está bien a lo que yo entendí. Yo entendí que esa coma va a ir después de que antes de que mencionemos a una persona, o también después de que mencionemos, o también que después mencionemos un nombre. Claro, antes o después, por eso les digo y les repito, cuando, según el sentido de la oración, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dice Rafaela, ¿no? Coma, ¿por qué? Porque estamos ya haciendo mención de esa persona.
¿no? En cambio, en la segunda oración, ustedes podrán observar, dice, estimados compañeros. Ahí voy a colocar. Y en la otra, ordena tu habitación, Mariela. ¿Por qué? Porque el nombre está al final. ¿Se dan cuenta? Eso es muy cierto lo que tú dices, Luana. De acuerdo a la posición donde encuentren ustedes el vocativo. ¿Alguna otra pregunta, Luana? No, Miss, muchas gracias, ya entendí. Muy bien. A ver, otra pregunta, a ver quién más. Ana Cristina. Ana Cristina. ¿Tu audio, hija? No la escucho. No me escuchas tu internet, pues, hija. Sal y vuelve a entrar, por favor. De repente tu internet está... Ya, Miss, porque yo le escuchaba bajito. Ya, chicos, cuando suceda esto para todos, de que a veces se va el audio, tienen que salir y volver a entrar. No se preocupen, yo los vuelvo a admitir. Ya, chicos, porque ese es a veces el problema de internet que tenemos todos. Ya, no se preocupen, yo los vuelvo a ingresar. Alison Llanos, dime. Miss, Te escucho, hija. ¿Qué pregunta tienes? Miss, solo le quería decir que ya entendí ¿cómo se llama? Las dos cosas que nos enseñó. Ah, ya. La coma enumerativa y la coma vocativa. Muy bien. Ajá, Elena. Elena, dime, hija. Miss, no la escucho nada. Vuelve a entrar. Mis compañeros. Vuelve a entrar. Vuelve a salir y vuelves a entrar. No nada. Voy a mandar un chat, ¿ya? Voy a mandar un chat. Lee, hija, lo que te voy a escribir. Un ratito, chicos. La mayoría tiene problemas de internet. Cuando tengamos este tipo de problemas, por favor, salgan y vuelvan a ingresar. O quizás el audio está mal de su computadora o de su teléfono. Ya, muy bien, ahora sí. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la parte practicamos. A ver, chicos, todos por favor tienen que estar muy atentos. Al alumno o a la alumna que yo mencione, eso no quiere decir que solamente la pregunta es para ella, es para todos, porque ya cada uno en casita tiene que ver y observar y saber dónde van las comas, ¿no? Ya sea en un texto o dentro de una oración. Dice, lee el siguiente texto y coloca la coma en donde corresponda. ¿Ya? Lee el siguiente texto y coloca la coma en donde corresponda y el título del texto es Visité el zoológico. El día domingo fui al zoológico con mis padres, hermanos, tíos y primos. Observamos en el zoológico osos, leones, monos, jirafas y mucho más. Me gustó mucho el elefante que cuidaba a su cría con amor. Regresamos a casa a las 5 de la tarde. Lo pasé muy bonito aquel día. Primero ustedes tienen que leer bien el texto para saber dónde vamos a colocar las comas. Pero eso lo vamos a hacer después de la segunda reunión. Por favor, chicos, les pido que ingresen en estos momentos con el segundo link, por favor, porque se está terminando el tiempo en Zoom. Ingresen